Buenos días. Primeramente, bueno, un cordial saludo de parte de Human para todos. Vemos nuevamente una concurrencia bastante buena de participantes. Y bueno, primeramente darles la bienvenida. Mi nombre es Andrés Falkenhagen, soy el director comercial de Human para la región América Latina Caribe. Y bueno, voy a estar sirviendo hoy como orador para esta sesión organizada por las dos colegas cuyos nombres salen en pantalla, Carola Hencher y Barbara Knauer, sobre el tema que nos ocupa hoy, la importancia del dímero D y otros parámetros de coagulación en pacientes con COVID-19. Primeramente, algunos temas de organización. Todos los participantes del webinar son silenciados durante la presentación para evitar ruidos de fondo, para evitar alguna molestia. Si tienen algún problema técnico, pueden utilizar la función de chat y tenemos personal que está dispuesto a atender cualquier requerimiento que ustedes puedan tener a través de esa función. La duración será algunos 15 a 20 minutos, sin contar la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas en cualquier momento utilizando la función de chat. Y las preguntas recopiladas van a ser respondidas por mis colegas con mi apoyo para la traducción al final de la sesión. Y en caso que las preguntas fuesen demasiadas, procederíamos a responderlas en el correo electrónico. Luego de la presentación van a recibir un correo electrónico donde tienen una respuesta de todas las preguntas que hayan quedado pendientes en ese momento. Primeramente, bueno, deseo presentar a mis dos colegas que van a funcionar o ayudarnos en este momento para hacer las respuestas a todas las preguntas que ustedes planteen. Por un lado, tenemos a Carola Henche. Ella es nuestra gestora de productos de reactivos de coagulación. Es bióloga, tiene experiencia de más de 10 años en ventas y marketing para empresas farmacéuticas y de IBD. Y por otra parte, la señora Barbara Knauer, que es nuestra jefa de investigación y desarrollo para reactivos de coagulación en nuestra planta de Magdeburgo. Ella también es bióloga y tiene amplia experiencia en el desarrollo de productos y soporte científico. Hello, everybody. Hello, everybody. Por mi parte, bueno, el orador Andrés Falkenhagen, les decía, soy el director de la empresa para la oficina de Panamá, encargado de región América Latina Caribe. Funciono hoy como orador para darles el contenido en idioma castellano. Y bueno, estaría haciendo pues la traducción de las preguntas que pueden presentar en el chat, bien sea en inglés o en español, es igual, es irrelevante. En este caso pueden hacer las preguntas y de igual modo serán respondidas. Antes de comenzar, bueno, la normativa en Alemania nos exige hacer un descargo de responsabilidad. Como sabemos, el COVID-19 o SARS-CoV-2 es una enfermedad bastante reciente, de data bastante reciente. Por lo tanto, el contenido que presentamos es recopilación de información de publicaciones científicas, algunas de ellas no revisadas por pares, estadísticas, resultados de investigaciones mundiales. El contenido se seleccionó en base al mejor criterio pero no pretende ser completo o correcto. COVID-19 es una enfermedad muy reciente y muchos de los estudios son aún preliminares. Por lo tanto, los esquemas presentados son una pauta general, presentada de manera informativa, no confirmada oficialmente, y cada laboratorio debe decidir bajo su propia responsabilidad los procedimientos y procesos que aplican sus procesos para dependiendo de la situación local que se presente. En este caso, cada quien es libre, obviamente, de tomar la información del mejor modo, pero se considera que toda la información es correcta y toda tiene, obviamente, un antecedente y un basamento científico. Bueno, acá podemos visualizar el número de infecciones por SARS-CoV-2 ha ido aumentando continuamente a nivel mundial. Podemos ver en este gráfico el desarrollo de COVID-19 en los países que se muestran a continuación. Vemos el comportamiento de la curva. Importante es destacar que con el creciente número de infecciones también ha aumentado el número de casos graves. Ciertamente van juntos. Y la capacidad limitada en las salas de urgencia de las instalaciones de salud a nivel mundial es ciertamente un desafío. Por lo tanto, es importante proporcionar un diagnóstico significativo que permita decidir sobre la ruta de tratamiento adecuada para cada paciente, determinando si requiere ser internado o si puede ser monitoreado su desarrollo a través de una cuarentena o de un proceso de aislamiento del paciente si su grado de salud lo permite.
Se han llevado a cabo varios estudios sobre la importancia de varios parámetros de diagnóstico en vinculación con el COVID-19. Hoy presentaremos 4 publicaciones relevantes en esta área y vamos a proporcionar algunos antecedentes científicos sobre los resultados de estas publicaciones. Los primeros 2 estudios se centran en las identificaciones de los factores de riesgo con el mayor valor pronóstico. El primero es un análisis multicéntrico retrospectivo de Wuhan con 191 pacientes, donde se plantea la identificación de factores de riesgo importantes o vinculados con tasas de mortalidad más elevadas. El segundo se centra en los parámetros de coagulación específicamente y en pacientes con neumonía asociada al novel coronavirus o NSPs. Y bueno, el estudio habla como el dímero D y los FDPs, los productos de degradación de fibrina, tienen el valor pronóstico más importante en este caso. En el análisis retrospectivo de la progresión de parámetros de Wuhan, se compara un grupo de supervivientes en relación con un grupo de fallecidos. Tras este estudio se observaron varios parámetros, como la edad avanzada, la linfopenia, leucocitosis y bueno, los diversos parámetros o factores que podemos ver en pantalla, haciendo una comparación de la progresión en cada uno de ellos en pacientes que sobrevivieron y que no lograron sobrevivir a la infección con SARS-CoV-2 o COVID-19. Los autores, en sus conclusiones, identificaron 3 factores de riesgo más importantes. Los 3 más importantes son edad avanzada, una alta puntuación SOFA y el dímero D superior a 1 microgramo por litro en unidades equivalentes de fibrinógeno. En el gráfico de la derecha podemos ver el aumento drástico significativo del dímero D en los pacientes que no sobrevivieron a la infección. Obviamente se ve un comportamiento bastante exacerbado del marcador, asociado entonces a un pronóstico, digamos, negativo de un desenlace negativo para estos pacientes. En este estudio que mostramos en pantalla, que se publicó en la revista Trombosis y Hemostasis, el enfoque se centró únicamente en el desarrollo de los parámetros de hemostasis en 183 pacientes con neumonías vinculadas a novel coronavirus 2019. Como se muestra en la tabla, los parámetros de PT y APTT mostraron un ligero aumento en los pacientes sobrevivientes, mientras que el FDP y el dímero D se elevaron claramente en pacientes con un desarrollo desafortunado. Podemos ver, obviamente, la progresión y la diferencia bastante marcada entre los pacientes no sobrevivientes y los sobrevivientes. Esto tras el análisis de 183 pacientes. En este estudio, los autores concluyeron que la existencia de una coagulación intravascular diseminada, o CID, es común en las muertes debidas a la neumonía asociada al novel coronavirus. Más del 70% de los sobrevivientes, en comparación con el 0,6% de los sobrevivientes, cumplieron con los criterios de una coagulación intravascular diseminada. Los no sobrevivientes tenían niveles de degradación de dímero D y FDP marcadamente elevados. Esto quiere decir 71.4% de los pacientes con desenlace fatal tuvieron todos los síntomas o alcanzaron el puntaje para la detección o el diagnóstico de una coagulación intravascular diseminada. A menudo entonces se plantea la pregunta, ¿existe un valor de corte crítico para el dímero D? En este caso, la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, estableció un lineamiento guía en una publicación diciendo que un dímero D marcadamente elevado es el que se considera marcadamente elevado cuando se ha incrementado en 3 a 4 veces el valor normal. En el estudio realizado por Zhou et al. en Wuhan, en China, el estudio más relevante en el caso de COVID-19 para triaje, se consideró que un nivel de dímero D por encima de 1 microgramo por litro era considerado un factor de riesgo para un desenlace negativo en estos pacientes. Para tener un punto de comparación, los valores típicos del dímero D para la exclusión de una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar son 200 nanogramos por microlitro en unidades dímero D o 500 nanogramos por mililitro en unidades equivalentes de fibrinógeno. Entonces, ¿por qué el dímero D está reflejando un desarrollo tan crítico para los pacientes con COVID-19?
En estas siguientes diapositivas hablamos de las razones y de los mecanismos de fondo en estos niveles incrementados de dímero D en procesos inflamatorios y en infecciones como la infección con SARS-CoV-2. El nivel más elevado de dímero D, sabemos, siempre está conectado con una coagulación exacerbada. Entonces, ¿cómo puede estar conectado con una infección viral? Todos los patógenos como bacterias, hongos, parásitos, también virus, muestran los denominados patrones moleculares asociados a patógenos, llamados PAMPs, y las células inmunes como los macrófagos, monocitos, neutrófilos y células epiteliales expresan receptores de reconocimiento de patrones que se unen a estos patógenos. Al inicio de la infección, estas células realizan una activación que genera la liberación de mediadores inflamatorios, los cuales son responsables por los síntomas clínicos de inflamación. Esta respuesta inmune inespecífica es responsable, por ejemplo, de la activación de macrófagos, la liberación de citoquinas y la expresión de proteínas de fase aguda como el fibrinógeno o la proteína C reactiva. Con respecto al modo en el que influyen las infecciones, la denominada tormenta de citoquinas puede tener un rol importante en la inmunopatología del COVID-19. Aparte de otras funciones, sabemos que las citocinas están involucradas en un incremento en la expresión del factor tisular en los macrófagos, monocitos y células endoteliales. Y este factor tisular es el que inicia la cascada de coagulación que sabemos resulta en la formación de fibrina insoluble, del fibrinógeno, y las citocinas también están involucradas en el daño del endotelio. Estas células endoteliales que se encuentran en la superficie interna de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos y en el endotelio tienen una actividad anticoagulante muy importante y esta actividad ciertamente se ve afectada por las citoquinas. Es crucial entonces identificar la fuente primaria de esta tormenta de citoquinas en respuesta a infecciones con SARS-CoV-2 y sus mecanismos biológicos de fondo tras esta tormenta de citoquinas. Debido a la pérdida de función del endotelio o la reducción de la función del endotelio, las células inmunes y plaquetas pueden unirse al endotelio, adherirse al endotelio cuando regularmente no lo hacen. Y esto, junto a la fibrina, inicia la formación del trombo. El trombo crece por la deposición de más fibrina y por la mayor acumulación de células sanguíneas y células inmunes. Esta etapa de crecimiento del trombo continúa con una etapa de resolución del trombo y la fibrina se escinde por medio de la plasmina formando productos de degradación de fibrina como el dímero D en este caso. Anteriormente mencionamos la coagulación intravascular diseminada y las enfermedades severas que pueden estar relacionadas con ella. Como pueden ver en la tabla, las enfermedades primarias usualmente asociadas con esta coagulación intravascular diseminada son, por ejemplo, el trauma, la enfermedad maligna, enfermedades malignas y la falla hepática. Pero es muy importante también hablar de la sepsis y en este caso hablar de la sepsis mediada por virus o la sepsis viral. La coagulación intravascular diseminada, por definición, es una condición donde pequeños coágulos se crean a lo largo del torrente sanguíneo y bloquean los vasos sanguíneos. Y estos pequeños coágulos, también llamados microtrombos, pueden llevar a la disfunción multiorgánica, especialmente en órganos con mayor perfusión o mayor irrigación sanguínea. Estos órganos, como el riñón, el corazón o muy importante en este caso, el pulmón, pueden verse afectados por esta coagulación. Entonces, adicionalmente debemos sugerir que la falla multiorgánica en pacientes con COVID-19 severo es causada ciertamente por la infección. Normalmente, la coagulación ocurre en lugares con lesiones, pero en el caso de esta coagulación intravascular diseminada se habla de una pérdida de localización. Esto quiere decir que la coagulación ocurre en todas partes y esa coagulación exacerbada puede llevar a un agotamiento de las plaquetas y termina requiriendo factores de coagulación para poder controlar el sangrado. Los estudios, como indicamos anteriormente, han revelado que el 71.5% de los fallecidos por COVID-19 cumplen con el puntaje requerido para ser evaluados como pacientes con coagulación intravascular diseminada. Esto quiere decir que los pacientes alcanzan un puntaje de al menos 5 puntos en el score de la ISTH para el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada.
En la tabla que pueden ver en pantalla pueden darse cuenta que cuando los parámetros se van haciendo más anormales, conforme los parámetros se hacen más anormales, el puntaje se incrementa. Y una vez se alcanzan 5 puntos o más, el paciente es diagnosticado con la coagulación intravascular diseminada. Un PT levemente anormal, una cuenta de plaquetas reducidas, obviamente afectan en el score, pero ciertamente vemos la manera en la que un incremento leve o un incremento sustancial del dímero D afectan mayormente el puntaje, y estos niveles elevados de dímero D están significativamente asociados con un pronóstico negativo para los pacientes con COVID-19. Sin embargo, es importante destacar que los estudios no mencionan los mecanismos concretos de esta coagulopatía, pues no han sido identificados hasta el momento. Lo que se sabe es que ciertamente hay un incremento bastante marcado del dímero D, y obviamente esto afecta de manera considerable el score para que se detecte esta coagulación intravascular diseminada. Las otras dos publicaciones que vamos a estar discutiendo el día de hoy, la primera es la lineamiento guía interino de la ISTH, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, para el reconocimiento y manejo de las coagulopatías en el COVID-19. Vemos que obviamente, dado que el desarrollo de la coagulopatía es tan prominente en casos de COVID-19, esta Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis publicó una orientación provisional sobre el reconocimiento y la gestión de coagulopatías en pacientes infectados con el virus. En el documento de orientación, ellos se refieren a el estudio, que es la segunda publicación mostrada en pantalla, la cuarta del día de hoy, de Tang, donde se demuestra que la tasa de supervivencia mejora significativamente a través de un tratamiento médico con anticoagulantes. Se refirieron a otras publicaciones que afirmaban que la coagulopatía es una de las características más marcadas de mal pronóstico para el COVID-19 y para la sepsis. La coagulopatía, como sabemos, es una afección en la capacidad de coagulación de la sangre se deteriora, y esto incluye obviamente el estado trombótico en la sepsis. La Sociedad Internacional, en este caso, publicó un documento guía, y el documento guía contiene un algoritmo fácil de practicar con parámetros básicos de coagulación que se presentan en secuencia con sus significados. En primer lugar, recomiendan realizar una determinación del dímero D, el tiempo de protrombina, un recuento de plaquetas y medición del fibrinógeno. En caso de que los parámetros sean críticos, recomiendan admitir a los pacientes y controlar estos parámetros 1 o 2 veces por día. Además, se debe iniciar una terapia profiláctica con heparina de bajo peso molecular. Si la condición del paciente empeora, entonces los productos sanguíneos deben ser admitidos de acuerdo al protocolo y se deben considerar terapias experimentales en ese caso. Para pacientes infectados, pero digamos, por llamarlo de un modo, más sanos, con niveles no elevados marcadamente, tiempos normales, recuentos de plaquetas normales, fibrinógeno elevado, en este caso se recomienda un tratamiento profiláctico con heparina solamente si los pacientes son admitidos por otras razones clínicas, y se recomienda realizar un control diario. Si los pacientes, por su condición, pueden ser dados de alta, se debe tomar y almacenar una medición basal individual de estos mismos parámetros mostrados arriba, para que pueda ser revisada en caso de que los pacientes reaparezcan posteriormente con síntomas exacerbados o más marcados. Entonces vemos obviamente la importancia de la medición y del control y monitoreo de cada uno de los parámetros de hemostasis mostrados arriba según este algoritmo de la Sociedad Internacional. En resumen, la ISTH, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, recomienda determinar el recuento de dímero D, PT y plaquetas en todos los pacientes sospechosos de COVID-19 para evaluar el pronóstico. Además, si se sospecha de una coagulación intravascular diseminada, se debe considerar la medición del fibrinógeno. Se debe considerar también una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular en todos los pacientes que, de acuerdo al criterio, requieran ser hospitalizados. Esta recomendación se refiere principalmente a este estudio, mostrando que el tratamiento anticoagulante está asociado con una disminución de la mortalidad en COVID-19.
En pacientes hablando de los resultados, de 449 pacientes, el 22% recibió heparina. En pacientes con una puntuación de coagulopatía inducida por sepsis superior a 4, la mortalidad con tratamiento con heparina pudo ser reducida. Para pacientes más saludables, con una puntuación por debajo de 4, el tratamiento con heparina no mostró ningún efecto significativo. Sin embargo, en el caso de los pacientes con un valor de dímero D superior a 3 microgramos por litro, la tasa de mortalidad pudo reducirse en un 20% gracias al tratamiento con heparina. Estas son las conclusiones del estudio de TAN. Resumiendo entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados de estos estudios? El desarrollo de una coagulopatía es una de las características de pronóstico desfavorable o negativo más significativas en pacientes con COVID-19. Se concluyó que el dímero D es el marcador de coagulación con el mayor valor de pronóstico para evaluar el desenlace potencial de estos pacientes y que el tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular se asocia con una disminución de la mortalidad en casos de COVID-19 graves. En este caso, bueno, si desean obtener más información sobre los parámetros de diagnóstico relevantes para COVID-19, pueden visitar nuestro sitio web, donde tendrán acceso a diversas fuentes informativas. Vemos que hay una hoja informativa de pruebas de laboratorio y monitorización para su diagnóstico, donde se establece cuáles parámetros son afectados por COVID-19, cuáles incrementan, cuáles reducen y los que tienen asterisco, los que se presentan en casos graves. Y bueno, todos los productos nuestros relacionados a esto. Hay una hoja informativa de parámetros de hemostasia como marcadores de pronóstico, basándonos en este mismo tema que estamos discutiendo hoy. Hay un flyer de dímero D. Toda esta información está en castellano y está disponible sin costo en el sitio web. También van a recibirla como parte del correo de seguimiento de esta reunión. Tenemos otra hoja informativa del triaje para pacientes de COVID-19 basándonos en hematología y proteína C reactiva, donde se presenta el algoritmo que se creó en Wuhan. Y finalmente tenemos un resumen o una lista de publicaciones con respecto a COVID-19. Importante destacar que todas las publicaciones hasta el momento se encuentran disponibles en línea sin costo, como un esfuerzo internacional para obviamente difundir la información científica relacionada al tema para facilitar su progresión. Vemos un resumen de la literatura. La presentación va a ser enviada a ustedes junto con el correo de seguimiento. Por lo tanto, no sería necesario que tomen notas o nada. Igual van a recibir toda esta información. Y bueno, la guía de publicaciones también está disponible para su descarga en nuestro sitio web. Eso pues cubriría todo el contenido de hoy. En este momento damos un momento para responder sus preguntas y respuestas que hayan sido presentadas en la sección de chat o de preguntas y respuestas. Ok, procedo entonces a traducir algunas de las preguntas que se han ido presentando. I can see that there are some questions coming in. Yeah, I'm just... Yeah. Okay, so the first question is, if a person previously suffered from a pulmonary thromboembolism, what kind of measures should this person take to take care of himself? What additional measures should this person consider? So this sounds to me, if somebody had already a pulmonary embolism, that this is a high-risk patient. And yes. I can imagine that he already has anticoagulants treatment. And of course, then it is very important to measure D-dimer at a regular base to see what status it is, and also the other hemostasis parameters like PT, but especially D-dimer should be monitored very closely. Ok, en respuesta a la pregunta que recibimos, decía, si un paciente ya tuvo previamente una tromboembolia pulmonar, ¿qué cuidados debe tener?
mi colega indica que obviamente una persona que haya sufrido una embolia pulmonar previamente es un paciente de alto riesgo y lo más probable es que esta persona ya se encuentre en terapia con anticoagulantes previamente antes de la infección con COVID-19. En ese caso se recomienda obviamente el monitoreo seguido, bastante cercano de los parámetros, mayormente o principalmente el dímero D, también el PT, pero bueno, se considera una monitorización más férrea, más estricta, más seguida, más frecuente de estos parámetros como una medida de cuidado adicional que puede tener este paciente. Un momento, busco el resto de preguntas. Okay, hay otra pregunta. So, second question would be, indeed, is then the D-dimer a diagnostics marker for the evolution of the infection? So I will start now, and maybe Bärbel can then add something. So we saw this graph where this D-dimer level was increasing in the course of the infection. And so you often can say that when the infection is going on, more and more coagulation is going on in the body, and this is reflected by the D-dimer level. Okay. As we know, the D-dimer levels are high in severe COVID-19 cases, but the concrete mechanism is not really identified. But we know it. It is a fact that in these patients where I think you told us before about this kind of cytokine storm, which is present in COVID-19 patients, and you have an increased coagulation, and this increased coagulation results in an increased D-dimer, but the real mechanism is not identified yet. Ok, en este caso, respondiendo a la pregunta que decía si el dímero D sería un marcador diagnóstico o de la evolución de la infección. En este caso, bueno, sabemos hasta el momento que conforme va progresando la infección, sucede obviamente todo este proceso que se habló, la tormenta de citoquinas, el incremento del dímero D por una actividad de coagulación exacerbada en el organismo como resultado de la infección. No sería obviamente un indicador diagnóstico en este caso, pero sí sabemos que conforme la infección va avanzando, el grado de incremento de esta actividad de coagulación en el organismo también va avanzando. En este caso no se conocen aún los mecanismos de fondo que desencadenan todo este proceso de coagulación. Lo que sabemos es que ciertamente estos pacientes infectados, cuando se consideran en estado severo, sufren un incremento considerable en sus niveles de dímero D. Seguir buscando otras preguntas. I can see a question. Yeah, another question is, then when is it a good idea to start with anticoagulant treatment? They ask, do you provide anticoagulant treatment then to everybody? What do you do with the, let's say, more healthy patients that can go home? What would be the option for them? Yeah. In this case, I would refer to this algorithm of the ISTH. Yeah. So if you have a more healthy person that has not a raised D-dimer level and a normal PT and everything is normal, this patient can go home and doesn't need to have heparin. Mm-hmm. And this algorithm recommends then the treatment with heparin for cases when they need to stay in hospital, either for symptoms
or when the coagulation parameters, like especially the dimer, is raised. Ok, en este caso, refiriéndonos nuevamente al algoritmo de la ISTH presentado en las diapositivas anteriormente, no se hace necesario la terapia con anticoagulantes para el paciente que puede ser dado de alta y puede ir a casa por encontrarse más sano, por decirlo de algún modo, con una afección menos marcada por el virus. En este caso, la terapia con anticoagulantes se plantea para los pacientes que bien sea que sean admitidos a hospitalización, bien sea por sintomatología clínica o sea por un incremento o un comportamiento bastante anormal en el resto de su panel de coagulación. En ese caso, esos son los pacientes que deben recibir terapia con anticoagulante o en este caso, pues, con heparina, que es lo que plantea el estudio. Ok, siguiendo. Okay, so another question would be if it's, then they assume it's the same procedure with a patient with EPOC. Sorry, I didn't understand this question. So this person is asking, then they assume it's the same procedure with the patient with EPOC, with the obstructive chronic pulmonary disease. Yes, yes. Of course, this is a risk group and need to be treated with special care and attention. But of course, then you have need to really have a close level and a close monitoring of the relevant diagnostic parameters. I hope this answers the question. Yeah, I believe so. En este caso, la persona que pregunta si el procedimiento es igual para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Sí, realmente el procedimiento viene siendo el mismo. Este grupo de pacientes se considera un factor de riesgo y las acciones que se recomiendan serían las mismas, o sea, monitorización frecuente de los parámetros y una verificación pues bastante estricta de la evolución. Okay, another question would be, what is the right dosage of low molecular weight heparin in those cases when needed? Okay. It is spoken of prophylactic dosages in this interim guidance, but there isn't a level set what level they recommend. So they refer to the study with the heparin dosages, and in this study it was said in most cases low molecular weight heparin was applied, but not always. Sometimes it was unfracturated heparins or other anticoagulants. So at this point, I cannot give a recommendation. Okay. So yeah, tell me. I can have a further look if there is a real level of recommendation in these COVID cases, but I'm not aware of it. Okay, thank you. Bueno, en este caso hubo otra pregunta, ¿cuál sería la dosis de heparina de bajo peso molecular? La colega indica que los estudios hablan de un tratamiento profiláctico con anticoagulantes, en este caso heparina de bajo peso molecular u otros tipos de heparina o incluso algunos otros anticoagulantes diferentes a heparina, pero no se menciona los niveles específicos en los casos de pacientes con COVID-19. Se hace referencia a otros estudios donde sí puede ser que se mencione el tema de dosis, ella no lo tiene claro en este momento, puede hacer una revisión, pero que ella sepa no existe una mención en el estudio del nivel específico de la dosis específica. Okay, another question would be on a patient during pregnancy, a pregnant patient. Is it also suggested a patient who is pregnant but is, let's say, more healthy but positive of SARS-CoV-2 infection? Is it suggested then to use these markers as coagulation times, D-dimer, on early stages? Okay.
Here, of course, it is relevant that pregnant persons, women, have an elevated D-dimer level, and this, of course, needs to be considered in monitoring these parameters. And of course, also this group needs to have a special attention and I would say a closer monitoring. Ok, en este caso, respondiendo a la pregunta que recibimos, si en las pacientes embarazadas positivas leves se sugiere o no utilizar los tiempos de tomar la medición de tiempos de coagulación y dímero D de forma temprana, la colega indica que ciertamente en el caso de las mujeres embarazadas existe un incremento en los niveles de dímero D regularmente por la condición del embarazo y obviamente este grupo también requiere tener cuidados adicionales de tener una medición y un control más estricto de todos estos, del desarrollo de todos estos parámetros, pero ciertamente debe considerarse que ya el nivel de dímero D está incrementado desde el momento en que empieza el embarazo y eso debe ser tomado en cuenta para poder evaluar, en este caso, pronóstico y el comportamiento del marcador. Okay, so another question is, once the patient is diagnosed positive for COVID-19, should you immediately perform a D-dimer test? So what we saw is that different societies and different publications give also different recommendation. So as you saw before, the ISTH says, okay, all patients recommend to have an initial check of the D-dimer level, yeah. But just this morning I saw another society with a recommendation that D-dimer levels should be checked if there are any symptoms. If there are no symptoms, then they recommend not to check. This was the German Society on Thrombosis. So it's little bit varying, and but as we see that the D-dimer from the Wuhan study is such an important marker, it should be definitely considered for all patients that go to hospitals. Yeah, this is a combination of all societies and studies, and if a person gets medical attention, yes, of course, then D-dimer makes absolutely sense. Ok, en este caso la pregunta que recibimos es, una vez el paciente es diagnosticado con SARS-CoV-2, ¿se le debería realizar inmediatamente una prueba de dímero D? La colega indica que hay posturas diferentes de sociedades diferentes, por lo menos la Sociedad Internacional, de acuerdo al algoritmo que vimos el día de hoy, recomienda que sí, que se ejecute la prueba de dímero D para todos los pacientes positivos. Sin embargo, mi colega estuvo viendo recientemente otras recomendaciones de otras sociedades, por lo menos la Sociedad Alemana de Trombosis, establece la recomendación de que si no existe sintomatología clínica, el paciente no debe tener una prueba de dímero D, no se hace necesaria la aplicación de una prueba de dímero D. Son posturas diferentes, de sociedades diferentes, es variable el criterio, pero en este caso, obviamente, ya los pacientes que tienen atención médica o que son internados, ingresados a un hospital, ciertamente todas las sociedades concuerdan en que este tipo de pacientes que ya están bajo cuidado médico sí deben tener un monitoreo cercano del comportamiento del marcador dímero D. Ok, un momento buscando más preguntas. Okay, another question is, why is only low molecular weight heparin mentioned? Is it that common regular heparin, non-low molecular weight cannot be used? Is it equally effective as low molecular weight heparin? So in this study the ISTH was referring to, it is that it was just, and in that study also, that it was mostly low molecular weight heparin used, yeah, but there was also unfractionated heparin used, and it is also working. So they have just the most data with the low molecular heparin, and the unfractionated heparin might also have some side effects, yeah, that needs to be avoided. But generally, you can use also other anticoagulants, and were used in studies
So because of its easy availability and fast effect of the low molecular weight heparin, this is the one that is also easily accessible in hospitals. This is the one recommended. Okay. Just sorry, when I Yeah. add something, and the next is that low molecular weight heparin has also been shown to have so-called anti-inflammatory properties, and which may be an added benefit to the COVID infections. Okay. Thank you for that. So, la siguiente pregunta, bueno, la pregunta viene diciendo, ¿por qué se menciona solamente la heparina de bajo peso molecular? Preguntan si la heparina común no se puede utilizar y si es igualmente efectiva. Pues en este caso, las colegas indican que esta publicación de la Sociedad Internacional hace referencia a un estudio donde se utilizó mayormente heparina de bajo peso molecular. Pero también se utilizan otros anticoagulantes, también se utilizó heparina no fraccionada. Y bueno, ciertamente se trata más de un tema de que la heparina de bajo peso molecular tiene una disponibilidad más sencilla, más fácil en instalaciones hospitalarias a nivel global y que este estudio al que se hizo referencia tenía más datos para pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular. Aparte de eso, este tipo de heparina de bajo peso molecular tiene un beneficio adicional, que es que tiene un aporte antiinflamatorio, que también puede ser relevante para los pacientes con COVID-19. Pero bueno, ciertamente existe la mayor cantidad de datos, es lo más fácilmente disponible, es lo más común, y por eso se hace la recomendación basada en eso. No quiere decir que de repente otras terapias anticoagulantes puedan o no ser efectivas en el caso de pacientes con COVID-19. La siguiente pregunta, que si el tratamiento con anticoagulantes es solo con heparina, pienso que también está respondida con la anterior. Preguntan nuevamente qué dosis sería recomendable de heparina de bajo peso molecular. En este caso ya se ha respondido también. Si se han realizado estudios con cumarina, warfarina para otros tratamientos anticoagulantes, creo que también se ha respondido. Simplemente el estudio al que hace referencia la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis habla de la heparina de bajo peso molecular. Ok, aquí hay otra pregunta, voy a traducir. So another question is, as a prophylactic measure, can you use aspirin? I would, sorry, but I would not recommend this. But I have no data, and sorry, I have not read anything about aspirin in this context. So I would not recommend this, or I cannot say this is beneficial to do this. Ok, hay una pregunta que si como profilaxis se puede administrar aspirina. La colega dice que no ha leído ninguna publicación, no puede recomendarlo, no puede saber, porque no ha leído nada vinculado con aspirina. Sigo buscando preguntas diferentes. Another question is, in case of a patient with colon cancer and heart disease, infected then with COVID-19, what would you recommend? I believe it will be the same, right? It's the closest monitoring Yes. of. Sí, en este caso no. Yeah. These are very severe pre-existing conditions, and so it is very important to do this very close monitoring, especially when there's a heart disease, and this is, yeah, I think the same as before. Ok, una de las preguntas, un paciente con antecedentes previos, cáncer de colon, problemas cardíacos, y tuviera la infección, ¿qué hacer? En este caso sí, para todos los grupos de alto riesgo con condiciones preexistentes marcadas, delicadas de salud, pues obviamente la recomendación es la misma. La monitorización bastante frecuente y completa de los parámetros de coagulación.
Okay, there's another question. In patients who recovered from the infection and then are released from the hospital but were hospitalized, is it then recommended to do daily checkup of these parameters afterwards? So weekly? I mean, or how frequent will this released person have to be checked? This is a good question, because what we know so far, or what the guidelines said, or what we know is from retrospective studies with a current disease, and not no, sorry, the word is missing. Recovered patients. Sorry, I could not hear you. We do not very much from recovered patients. Okay. And I think what we know by far, so we have a lot of data from retrospective studies from current or from ongoing diseases, but not from recovered diseases. So we cannot say it at the moment. We have to wait for more data, for more papers, for more data which are published. Okay, en este caso, thank you. Thanks. En este caso hubo una pregunta diciendo en pacientes recuperados que estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta, si el seguimiento sería semanal o cómo se recomienda. Realmente todavía no hay suficiente información. La mayoría de los estudios son estudios retrospectivos de pacientes contagiados, pero no existe todavía publicaciones con datos suficientemente considerables como para establecer una recomendación de seguimiento en pacientes dados de alta recuperados. Andres, as we are running out of time a little bit, I think we should answer 2 to 3 more questions and then do a follow-up email regarding or including all questions and give answers to them. Okay, perfect. Yeah, I agree. It's been longer than planned. Okay, vamos a ver algunas 2 o 3 preguntas más. El resto van a ser respondidas vía correo electrónico porque hay bastante cantidad de preguntas todavía pendientes. A ver si todavía tengo. Hay preguntas que ya han sido respondidas. Si los pacientes que son enviados a casa todavía se indica todo el panel de estudios y esto se ha dicho. La pregunta de los pacientes recuperados se repite también. Si el tratamiento con otro tipo de anticoagulantes es efectivo, también ha sido respondido. Okay, this is one interesting question. It says, one big issue with D-dimer is its low specificity. There are multiple entities or affections that can increase it. So how much can you rely on that, on D-dimer to be useful for the evolutionary diagnosis of COVID-19 patients? You cannot use that. We have also recommendations from the ISTH that defines the D-dimer level. Critical is a 3- to 4-fold increase, yeah, and this means also a certain base level of the patient. And additionally, if a patient has already an increased D-dimer level, this may be due to another medical condition, and this also might indicate that this patient has already a higher risk of developing thrombosis, for example. Like with pregnant women, yeah, they have an elevated D-dimer level, and also they have an increased risk, as we all know, for getting thrombotic events. So this both needs to be considered, so that it is raised by the infections, but also even if there's no medical symptom, that an
raised D-dimer level also reflects a higher risk to get a thrombotic event. Ok, en este caso la pregunta era que un problema con el dímero D es su poca especificidad, porque existen múltiples entidades que pueden aumentarlo. Y entonces en este caso la persona pregunta qué tanto se tiene que elevar para que sea útil en el diagnóstico evolutivo de COVID-19. En este caso, pues la colega indica que los lineamientos y las guías como la de la ISTH no establece un nivel particular de concentración de dímero D, simplemente establece que se considera un factor de mayor valor pronóstico para un desenlace negativo cuando se incrementa en una proporción de 3 a 4 veces su valor basal normal para este individuo. De todas formas, ciertamente, por ejemplo, una mujer embarazada con un nivel de dímero D más elevado, ya de por sí es un grupo de riesgo, sobre todo cuando se hace un incremento de este dímero D por la infección con COVID-19. Obviamente, un nivel más incrementado de dímero D incrementa de mismo modo el riesgo de eventos de trombosis para esta persona, para este paciente. Voy a ver si existe alguna otra pregunta adicional. Pienso que ya estamos por encima del tiempo, la verdad. Bueno, pienso que quizás sería más inteligente. Tenemos todavía gran cantidad de preguntas, no va a dar tiempo de responder todo. De cualquier forma, bueno, nos comprometemos que el resto de preguntas sean respondidas vía correo electrónico en el correo de seguimiento. So, Carola, Barbel, I think due to time, then we will reply the rest of the questions over email in the follow-up email, because there are still some pending questions, a few of them to reply. So I just inform it to do it that way. I will just end the session for now. Yeah. Thank you. Thank you very much, Andres, for your perfect presentation. Thank you. Thank you. Bueno, en este caso, pues agradecer a todos ustedes la participación. Como les digo, estarán recibiendo un correo electrónico de seguimiento con las respuestas y con la presentación y el material. Y bueno, muchísimas gracias por participar en la actividad y bueno, manténganse sanos. Esperamos se encuentren bien, tengan excelente día. Muchísimas gracias.